Usted está a punto de sumergirse en los misterios de nuestros océanos y en el fascinante mundo de los acuarios marinos. Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional. Muy buenos días, amiga y amigo, usted que nos escucha desde su casa, desde su lugar de trabajo, desde sus vehículos. Bienvenidos a Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, aquí por Radio Monumental, la radio de Costa Rica, como es habitual, todos los días sábados de 9 a 10 de la mañana. Y también le damos la bienvenida a nuestro coproductor, don Ricardo Calvo. Muy buenos días, Ricardo. ¿Qué tal? Buenos días, don Hernán, y muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan acá en las ondas radiales de Radio Monumental, la radio de Costa Rica. Esto es lo 93.5 de la frecuencia modulada. Iniciamos, por supuesto, dándole gracias al Creador por la oportunidad de llegar hasta sus hogares un día más. Gracias por la oportunidad de traer una entrega más de Acuariofilia Marina y bien acompañados con Pablo Díaz en el Control Master Monumental. Hoy, don Hernán, nos salimos de las fronteras de lo marino. Hoy vamos a tener un programa muy especial, como tratamos siempre, con mucho cariño, de traer programas que puedan ser variados en temas, que traigan diferentes perspectivas y que la gente pueda aprender. Y en esta ocasión traemos un tema que yo creo que ha venido ganando mucha fama en el acuarismo, especialmente en el acuarismo dulce, con estos peces tan hermosos de los cuales vamos a hablar el día de hoy. Pero también, don Hernán, antes de entrar en materia, me gustaría también reconocer a toda esa gente que no solamente nos da el privilegio de poder llegar a través de los 93.5 de la frecuencia modulada, que esto es Monumental, sino también que nos siguen muy activamente en las redes sociales, don Hernán. Y hoy particularmente quiero compartir una historia que para mí es muy especial. Don Hernán, este programa lo escuchan grandes y lo escuchan jóvenes, pero lo escuchan niños también. Ah, qué bien, excelente. Y el material que generamos en estos programas, en algunas ocasiones también lo utilizan para asignaciones escolares. Y viera qué interesante, esta semana fui contactado por una especial mamá. Voy a decir específicamente el nombre también para saludarla y darle el reconocimiento que se merece a doña Gianni Sánchez Jiménez, que pudo utilizar el material que damos en este programa para que el estudiante, su hijo Diego Meléndez, preparara una presentación para su escuela, en donde básicamente se habló por las consecuencias de la contaminación del plástico en el mar. Y usted sabe que hemos traído ese tema en algunas ocasiones, lo hemos tocado en diferentes perspectivas, pero siempre muy pendientes de esa temática de la preocupación, y cómo él, escuchando el programa, montó toda una presentación y utilizó cartulinas para concientizar a sus compañeros y a sus profesores del impacto tan grande que está causando la humanidad con toda la contaminación de plásticos y microplásticos en el océano. Así que, don Hernán, ese tipo de experiencias que comparte la gente con nosotros a través de las redes sociales son maravillosos, y yo quiero agradecerle tanto a Gianni Sánchez por escucharnos y también por animar a su hijo para que hiciera esta presentación, a Diego Meléndez, de la sección 5-4 de la escuela Apolinar Lobo Umaña en Parásito. Así que el saludo para ellos hasta allá, y qué maravilloso es que podamos llegar inclusive a impactar de forma positiva la educación y la concientización de nuestros estudiantes. Muy bonito comentario, Ricardo, y un saludo a Diego y a todos sus compañeros de la escuela de Parásito, y que el programa de hoy, como los otros que tengamos por delante, igual motiven a que protejamos estos hermosos organismos del agua dulce, del agua salada. Y hoy vamos a hablar de uno que particularmente a mí me gusta mucho, es el pez preferido mío, Ricardo, del agua dulce, con el cual me retiré ya a finales del año 1999, que son los peces discos. Ha pasado mucha agua debajo de ese puente, y ahora nuestro invitado especial nos va a decir, porque en aquella época en Costa Rica
prácticamente todos eran discos que venían del Amazonas, de Colombia, de Perú, no sé si habrá posibilidad de que se hubiesen traído algunos también del Brasil. Pero hoy día, como hemos hablado mucho en otros programas sobre diferentes especies, estos ya son reproducidos también en cautiverios. Hay híbridos, hay mutaciones, y de hecho cuando uno compara los discos de hoy día que nos podemos encontrar en las diferentes tiendas con aquellos que yo veía 20 años atrás, es una diferencia de cielo a tierra. Son espectaculares. Pero bueno, nuestro invitado Filip Karolicki nos va a hablar sobre los peces discos, porque es un fanático de los peces discos, uno de los acuaristas que yo diría que pueden aportar mucho en este tema de los discos y aquellos que quieran emprender la reproducción de estos peces. Y Filip ha sido juez inclusive en varias de las ferias o actividades que se han hecho acá, particularmente de discos. Conoce muchísimo esa área, y tenemos también el privilegio de tenerlo como parte de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos, porque también es un aficionado de la parte marina y de otros hobbies que tiene ahí, que en algún momento lo seguiremos conversando. Pero Filip, darte la bienvenida. Ya has estado con nosotros en este programa en algunas ocasiones, así que darte la bienvenida y muchísimas gracias por estar con nosotros y hablar de los peces disco. Hay tantísimo que hablar de estos peces tan hermosos. Buenos días. Buenos días, don Hernán, don Ricardo, y a todos los radioescuchas del día de hoy. Muchas gracias, como siempre, por extenderme la invitación y tener la confianza en poder aportar en este programa de acuariofilia. Bueno, como ya lo mencionaron ustedes, mi pez favorito por muchos, al igual que don Hernán, es el pez disco, también llamado el rey del acuario, ¿verdad? Es un pez bastante peculiar, originario de Sudamérica. Se encuentra en varios ríos afluentes del Amazonas, principalmente en Brasil, Colombia y Perú. Sin embargo, hoy por hoy eso ha cambiado mucho, ya que la mayoría de discos, por no decir que el 95% de los que vemos en los acuarios, son criados ya en cautiverio, en granjas en Asia, en países como China, Tailandia, Singapur, incluso aquí en Costa Rica se está comenzando a criar bastantes peces disco. Yo por ahí del año 2010 al 2015 saqué varias crías. Sin embargo, bueno, el proyecto de reproducción lo tuve que poner en stand-by por temas de tiempo, pero fue algo que en su momento disfruté muchísimo. Sí, así es. Muchísimas gracias, Filip. Estos peces son realmente hermosos y tienen ciertos cuidados especiales. Ciertamente no puede tenerlos unos en las mismas condiciones que los demás peces, pero por supuesto vamos a hablar un poco más de ese aspecto. Y me gustaría también saludar a otro invitado especial que tenemos, que hemos invitado para este programa y que le dicen Doctor Disco. Vea qué interesante. Hoy queremos saludar a José Andrés. José Andrés, gracias también por estar con nosotros en Acuariofilia Marina. Es un placer tenerte con nosotros y que nos contes un poquito de tu historia. ¿Cómo inicias con los peces disco? Buenos días. Gracias, don Ricardo. Mucho gusto. Saludos a Filip, conocido amigo mío también. Para mí es un placer estar con ustedes hoy acá. En mi poca experiencia hablando de estos maravillosos peces disco, estoy para servirles en lo que pueda aportar a esto. Muchas gracias. ¿De dónde viene ese apodo de Doctor Disco? Cuéntenos, ¿cuál es la historia? A ver, vamos a ver. Hace aproximadamente unos 4 años encontré estos maravillosos peces. Siempre me ha encantado la acuariofilia. Descubrí estos peces y dije, estos son el amor de mi vida. Sin embargo, yo preguntaba, estudiaba, preguntaba y nadie me sabía decir por qué se enfermaban, de qué se enfermaban y lo mejor o lo peor, cómo se curaban. Entonces
mis discos, creo que a todos los que nos ha apasionado este hermoso bichito, los digo yo, nos ha pasado, se me morían y se me morían, y yo decía, no puede ser posible que no encuentre una información certera, cómo realmente curarlos y qué es lo que tienen, por qué mueren. Entonces empecé a poner de mi parte, empecé a investigar más y más y más y más, hasta poder conocer o tener la dicha de conocer a grandes creadores a nivel internacional, españoles, italianos, alemanes, gente de Sudamérica, y poder compartir un poquito más bien no compartir, aprender de la experiencia de ellos, que tampoco se la transmitían a mucha gente. Gracias a Dios, creo que tuve esa pequeña suerte de que a mí sí me la quisieron compartir, y ya fui entendiendo un poco más. También puse en práctica algunos estudios que tengo de medicina. Entonces creo que por ahí empezó el tema del doctor de los discos, porque aplicando lo que es la biología, la química, los principios básicos en cuanto a lo que es los medicamentos, entonces fui entendiendo más o menos, aquí seguimos aprendiendo, qué es lo que sucede con ellos y cuáles son los medicamentos o los químicos que realmente atacan a lo que está padeciendo, en este caso, el disco. Y lo más importante, aprender a leer el disco, porque ellos te hablan y te dicen qué es lo que está pasando con ellos. El problema es que nosotros no queremos escucharlos, solamente los queremos tener en casa y que estén bien, pero no, tenemos que aprender a escucharlos y que nos digan qué es lo que está pasando con ellos. Cuando entendemos eso y sabemos cómo medicar, es más fácil todo. Pero lo más importante antes de ser un doctor de discos es que yo le digo a la gente, no aprenda a medicar, aprenda a estar antes de la enfermedad, o sea, tenerlos bien, adecuadamente, y así no se tiene que molestar en estar medicando. Muy bien, don Hernán, ahora nos decía Philip que este pez es originario de Sudamérica, pero Philip, José Andrés, don Hernán, ¿dónde inician los discos en Costa Rica? ¿En qué década, muchachos? ¿Saben ustedes en qué década empezaron a volverse por lo menos un poco más comunes o más famosos en el acuarismo nacional? Don Philip, creo que tiene ese dato más fresco que yo, porque tiene muchos más años que yo con los discos. Yo la verdad, la primera vez que vi discos así en persona, ya así en Vía Real aquí en Costa Rica, fue en el acuario de Roberto Tai. Roberto Tai, sí. Yo era un perdón, Philip, pero no verlos, es que él los reproducía y, sí. y si te dejó entrar a donde él los reproducía, eras de los privilegiados. Claro, en la parte de atrás, donde estaban así las es, filas. el invernadero. Yo tuve el privilegio de estar ahí, porque realmente era un privilegio, no mucha gente dejaban entrar ahí, y yo hice amistad con él, y yo me acuerdo que mi papá me llevaba a veces los sábados y así, porque como le digo, yo era un niño, estaba en 5º, 6º grado de escuela, pero desde esa edad ya yo era un apasionado de los peces, y ahí fue donde los vi por primera vez. Pero sinceramente no sé si antes de eso ya alguien más importaba, porque recordemos que para tener discos se ocupa pues equipos especializados, como lo son indispensablemente los termostatos. Que no estoy seguro si para ese tiempo ya existían termostatos para pecera específicamente. Sí habían, Philip, pero digamos, una de las cosas importantes que hizo don Roberto fue reproducirlos en un invernadero, precisamente para regularle la temperatura. Creo que antes de don Roberto también habían otras personas, pero por lo menos el que yo ubico como un acuarista que dio un gran paso en la reproducción de peces discos es don Roberto. Sí, don Roberto, él me enseñó muchísimo, y de hecho mis primeros discos se los compré a él. Ajá. Y con la ayuda de él los pude tener ahí como 4 años, una cosa así. Yo quisiera hacerles una pregunta muy básica, tal vez se reparten ahí ustedes la respuesta, un par de preguntas.
La primera, que parece muy obvia para quienes estamos involucrados en este pasatiempo de la acuariofilia, es: ¿por qué adquirir peces reproducidos en cautiverio y no los peces obtenidos de la vida silvestre? Esa sería la primera, para que alguno de ustedes me ayude con esa respuesta. Y la segunda es: ¿cuál es la maravilla que tienen los peces discos? ¿Qué es lo que hoy, si tuviéramos que hacer un relato y dibujarle en ese escenario de la mente a los radioescuchas, cómo es un disco, qué es lo que podríamos ver en mutaciones, en híbridos, y qué los hace tan especiales? ¿Cómo les hacemos ese dibujo en la mente a nuestros radioyentes, señores? Bueno, para comenzar, es mucho mejor adquirir discos híbridos, pues, criados en cautiverio, ya que son discos que están más acostumbrados a la vida en cautiverio. Es más fácil, como decimos los ticos, que pegue el pececito, y el pez viene ya acostumbrado a comer alimento comercial y a la vida en cautiverio. Por otro lado están los discos salvajes, que son preciosos, tienen colores fabulosos. Sin embargo, los que son criados en cautiverio tienen colores que no se encuentran en estado salvaje, como los rojos sólidos, los que se llaman pigeon, que son con unos patrones muy bonitos. Y otra cosa, muchos acuaristas ya muy avanzados, reproductores de renombre, etcétera, nos recomiendan mezclar discos criados en cautiverio con discos salvajes. Si bien hay datos de gente que los ha logrado mezclar y ha tenido éxito en esto, hay una gran posibilidad de que los discos salvajes, por más cuarentena que se les haga y todo, no es una garantía al 100% de que se les puedan eliminar las enfermedades. Entonces terminan contagiando los discos híbridos, y muchas veces se mueren, y si no, cuesta bastante recuperarlos. En esto más bien puede aportar el compañero. Bueno, estoy completamente de acuerdo con Philip. Retomo, los discos salvajes, o bien conocidos como salvajes, son hermosos, son el inicio de toda esta pasión. Sin embargo, también comparto que no deberíamos estar extrayéndolos de la naturaleza. Ya se hizo en su momento, ya de ahí partió la base, ya se sacaron los mal llamados, digo yo, híbridos. ¿Por qué mal llamados? Porque, bueno, al fin y al cabo es mucha tela que cortar. Son los mismos discos, simplemente que las coloraciones, los grecados van cambiando, y las formas, por supuesto, por el cruce que hace el humano entre ellos. Pero no estar sacando más discos de la naturaleza, discos salvajes, porque no nos queremos quedar sin esas bellezas. Queremos que sigan reproduciéndose, que sigan en su estado natural. Ahora, tengo que decir, ¿he tenido discos salvajes? Sí. ¿He tenido clientes que me han llevado discos salvajes? Sí. Y como aporta Philip, son un poco más complejos en el tema de las bacterias, en el tema de los parásitos. Recordemos que, como bien lo dijo mi compañero y amigo Philip, los discos híbridos ya están acostumbrados a un agua que es la que nosotros normalmente manejamos en las tuberías, ese pH que ya no es tan bajo, ese pH de 6.8, de 7, de 7.3, ya no es el pH del Amazonas, de las ciertas afluentes donde el pH está o puede llegar hasta 4, 3 puntos y resto, súper ácido. Y los discos son de costumbre, sí lo son, tanto los híbridos como los salvajes. Pero, a ver, no sigamos sacando, me gustaría que esto lo entienda la gente, no sigamos sacando híbridos de la naturaleza, discos de la naturaleza, cuando ya tenemos unos discos hermosos híbridos que nosotros mismos los hemos ido reproduciendo y reproduciendo. Disfrutemos estos y dejemos los salvajes donde ellos tienen que estar. Para mí eso es lo mejor que podemos hacer, y también no luchar con esas bacterias y esos parásitos que son una infinidad abismal que traen de la naturaleza, y venir a traerlos a nuestras peceras, donde todos nuestros discos híbridos
van a salir enfermos y muy probablemente muertos, porque no están acostumbrados a tanta bacteria, tanta parásito diferente que traen ellos de su casa, de su hábitat, el Amazonas. Ya casi nos tenemos que ir al corte comercial, pero me gustaría que dijéramos un poquito qué colores, qué patrones de colores podemos encontrar, qué estampados podemos encontrar en esos peces discos, porque los que conocemos, los que son silvestres, distan muchísimo de esa belleza que hoy podemos encontrarnos. Y cuando regresemos de comerciales, me gustaría que expliquemos por qué los discos para algunos son como el top en el aprendizaje, en el conocimiento de los peces de agua dulce, por qué son como la certificación, el galardón de graduarse uno como un buen aguarista en agua dulce. Ya ustedes dieron algunas pistas, pero lo veremos después de comerciales. Tal vez ahorita hagamos ese dibujo de por qué son los reyes del acuarismo de agua dulce. Bueno, para comenzar, don Hernán, la forma del pez por sí solo, sin tomar en cuenta el color, es una forma muy muy peculiar. Es estar viendo un disco, como su nombre lo dice, con ese montón de superficie para resaltar colores y patrones, a diferencia de otros peces que tienen la mayoría forma cilíndrica o como ovalada. Los discos son así de redondos y tienen colores de todo tipo, en el sentido de que sólidos, veteados, combinados. Yo en algún momento he visto azul sólido con la mitad negra, la mitad azul. Hay unos que son un rojo así, pero rojo sangre con la cara blanca. Entonces generan contrastes muy bonitos. Y eso hablando de sólidos, porque ahí con puntos, con estrías, con rayas, combinaciones casi que sin fin. Es un pez que le han sacado una cantidad de fenotipos enormes. José Andrés, demos algunos nombres de estos híbridos y los describimos. De los híbridos, bueno, tenemos más de 200, si no me corrige ahí el señor Philip, de tipos de híbridos. Son muchísimos y siguen saliendo más. Ajá. de estos cruces. Tenemos el Pigeon Blood, tenemos el Blue Diamond, Turquesa Red, Turquesa Blue, tenemos el White Melon, tenemos Red Melon, Marlboro Red, Marlboro Super Red. Tenemos una gran variedad de colores, de grecados, de dibujos, para que me entiendan algunas personas, o patrones que tienen los discos. Tenemos también ahora, allá en Asia, los famosos jumbo discos, que ya superan las 9 pulgadas de tamaño. Eso es bastante grande, es como para que algunas personas que nos están escuchando me entiendan, es como un long play, los famosos long play, un LP, correcto. Son inmensos, y agreguémosle a eso que son gorditos, o sea, son gruesos. El disco no es delgado como una tortilla, es grueso cuando está en buenas condiciones, cuando está con buena salud y cuando está bien alimentado, ¿verdad? Tenemos los de aletas más largas, short body, cuerpos más cortos, aletas más largas. Tenemos una infinidad de variantes hoy en día y siguen saliendo más. Los reproductores, sobre todo los asiáticos, siguen sacando una inmensa cantidad de formas, de colores. Y bueno, Alemania, por supuesto, que nunca se les ha quedado atrás. De hecho, fueron los primeros en sacar de las mejores calidades, no variedades, calidades de discos, y siguen siéndolo hoy en día. Hoy estamos conversando acá en Acuariofilia Marina sobre los peces disco, unos hermosos peces que se les denomina los reyes del acuario. Siga con nosotros acá en Monumental, ya casi volvemos. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Monumental, la radio de Costa Rica, acá en Acuariofilia Marina. Hoy conversamos con José Andrés Bolaños y Philip Karolicki de los reyes del acuario dulce, los denominados peces discos. Y señores, a mí me gustaría que empezáramos a entrar un poquito en el tema de
¿cómo hago si yo quiero tener una pecera con discos? ¿Qué debo considerar? ¿Qué condiciones de equipo? ¿Qué condiciones de cuidado? ¿Qué le parece si empezamos con José Andrés primero? Un gusto para servirle. Bueno, yo le recomiendo a la gente, primero que nada, que empiecen con un cardumen, que comprendan que este hermoso pez es un cíclido, es un pez de cardumen. Donde hablamos de cardumen, recomiendo, bajo mi experiencia, 6 discos empezando. ¿Estamos de acuerdo? Ojalá no empezar con uno y mucho menos ponerlo con un angelito y con un tetra no, eso no es un cardumen. La gente tiene que entender, cardumen es una sola especie y varias ejemplares de esa sola especie. Entonces, empezar con 6 discos, empezar, ojalá dentro de la medida de lo posible, con discos grandes. Yo le llamo grandes, de 3.5 pulgadas hacia arriba, 4, 5, 6 pulgadas, 7 pulgadas, ok. Discos pequeños son de 3.5, a mi parecer, hacia abajo, y mucho menos, por favor, no compren discos de media pulgadita, de 1 pulgadita, de pulgadita y media. Es que hay una promoción, me dicen a mí algunos clientes, y entonces me venden muchos disquitos chiquititos en X monto, para no hablar tal vez de montos, y me sale mucho más barato. Con solo eso ya aumenté el cardumen, me dicen. Para iniciar llevo 10 para la casita, y yo les digo, a ver, no vuelvan a hacer eso. ¿Por qué? Yo les voy a decir, y yo les digo, porque se van a dar cuenta que lastimosamente y si no me corrige el señor Philip, más del 90% a ese tamañito se mueren. Entonces, por favor, no los lleven a morir a su casa. Y lo peor aún, ojalá escuchen esto algunos reproductores de este país. No los vendan tan pequeños, por favor. Ustedes saben que se van a morir. No se los vendan a la gente tan pequeños, porque pasa. ¿Qué es lo que pasa? Que después dicen, el disco es muy débil, el disco es muy frágil. El disco no es nada frágil y no es débil. Un disco, yo he sabido lo que es tener un disco tratándolo durante más de 40 días y él no ha querido comer y no ha comido y ha aguantado el tratamiento y se ha recuperado, y hoy en día tiene más de 6.5 a 7 pulgadas. Entonces eso no lo aguanta cualquier pez. El disco no es frágil, es exigente. Hay que darle parámetros que él necesita. Nitrito 0, amoníaco 0, nitratos lo más bajos posibles. Y eso se llama una excelente filtración sobredimensionada. A veces me dicen los clientes, doctor, pero a ver, usted tiene una filtración como si tuviese aroguanas como las que están aquí atrás. Y yo les digo, no, es que tengo discos. Ellos necesitan aún más filtración, aunque sean más pequeños. Philip. Bueno, concuerdo al 100% con lo que dice Andrés. En cuanto a la selección de los peces, evitar, sí, definitivamente peces de esos que le venden a uno el tamaño de una monedita de 500, una monedita de 100, porque son peces que en la mayoría de los casos lastimosamente van destinados a morir. Esos peces, los que los venden son criadores irresponsables, la verdad. En cuanto al equipo, mi recomendación es, por cada disco que uno tenga, al menos 10 galones de volumen de agua. Estamos hablando que si vas a tener 10 discos, ocupas por lo menos 100 galones de agua. Después, un termostato bastante fuerte para la medida de la pecera. Digamos, si te recomiendan usar uno de 150, compra el doble, 300, porque los discos ocupan temperaturas de agua bastante cálidas. Yo recomiendo 30 grados. Se puede un poquito más, se puede un poquito menos, pero en lo personal siento que ese es como el punto para los discos, que hay un balance entre facilidad de manejar esa temperatura, el metabolismo del disco que va de la mano con esa temperatura, y la filtración, como bien lo mencionaba el compañero, que sea súper buena. Ojalá un filtro tipo canister, prácticamente indispensable, con bastante material para albergar filtración biológica, y así tratar de reducir los nitrogenados al máximo. Y luego, muy importante, un kit de pH
y si se puede, para mejorar la vida del pez, un kit para medir la dureza del agua, ya que a los discos les gusta mucho el agua ácida. A mí me gusta un pH entre 6.4 6.6 y la dureza del así sí les gusta blanda. Muchos dirán, yo tengo mis discos en 7, en 7.2, hasta he tenido clientes que me dicen 7.5. Sin embargo, la idea es que el pez esté a gusto en la pecera, que esté llevando una buena vida y no que esté sobreviviendo en la pecera. Porque una cosa es tener un pez a gusto y otra es tener un pez sobreviviendo. Entonces hay que separar muy bien eso. Después, los discos ocupan cambios de agua bastante frecuentes, por su tamaño y forma. A la hora de comer son un poco torpes, entonces generan muchos desechos, y como bien lo dije, por su tamaño también generan muchas heces. Los discos, al ser cíclidos, requieren una dieta alta en proteína, y eso también hace que ayuden bastante. Yo recomiendo tener un recipiente aparte donde se prepare el agua para el cambio, con la temperatura del agua similar a la del acuario que se está usando, y ojalá un pH igual, ya que si uno agarra y hace el cambio de agua usando la manguera pegada a la pecera, va a haber un bajonazo de temperatura que puede causar estrés a los peces, y estos pececitos, si uno los estresa, se van a enfermar. Ese es el enemigo de ellos, el estrés. Correcto. Don Hernán, quería agregar un poquito, algo más. Nada más recordarles que el pez disco es un pez de costumbre. Hay que acostumbrarlo, él se acostumbra, pero que tenga una buena costumbre. Cuando digo costumbre, como dijo el señor Philip, no es acostumbrarlo a ponerle agua de la manguera y llena de cloro y de cloraminas, no, eso, él no se va a acostumbrar a eso jamás. Lo que quiero decir es, se acostumbra a un pH y mantener ese pH estable, como dijo el señor Philip, acostumbrarlo a una temperatura, acotar ahí. Cuando el señor Philip habló de un termostato grande, yo le agrego grande y confiable, porque termostatos grandes hay muchos en el mercado, pero confiables hay pocos en el mercado. Yo le enseño a mi gente, no escatimen en implementos o en artefactos para los discos, no escatimen en un termostato bueno, ojalá 2 por si falla uno. No escatimen en un excelente termómetro, no escatimen en una excelente filtración, como dijo el señor Philip, en un canister, pero no en cualquier canister, por favor, en un buen canister, que no amanezca el canister detenido porque se obstruyó. Un buen canister, por favor. Y no escatimen tampoco, ojalá, en un zoom, que también es otro medio de filtración que es muy bueno y puede ir de la mano con un canister. Es donde a veces me dicen los clientes, que exagerado, doctor, ¿por qué tanta filtración? Y yo le digo, no soy exagerado, mis discos lo merecen y ellos están felices, y a los que menos curo yo es a mis discos, porque a todos los demás discos de todo el mundo son los que paso curando, pero a los míos, gracias a Dios, no, porque hay que prevenir enfermedades. José Andrés, Philip, ustedes mencionaron ahora algo interesante que tal vez quienes estamos en el hobby lo conocemos, pero habrán personas que nos escuchan por primera vez o no tienen acuario y son asiduos oyentes de este programa por mera curiosidad o porque quieren dar sus primeros pasos en la acuariofilia. Ustedes hablaron ahora de agua dulce y el agua dura. Expliquemos qué es eso. Y lo otro, cambios de agua para quienes tienen peces discos. Bueno, si gusta, vamos a ver, agua dura, agua suave, pHs. Creo que para no hacerle tanto, a veces la gente siento que se asusta cuando uno le habla de discos, porque uno le mete muchos temas en un solo momento y la gente se me asusta. Yo trato de hacerlo de manera más relajada, más fácil para ellos. Entonces yo les digo, ok, tienen que saber ya, eso sí, por favor, si van a entrar con discos, que sepan lo básico de la acuariofilia, que sepan qué es un pH, que sepan que hay una temperatura y que sepan alimentar. ¿Estamos de acuerdo con esas tres cosas? Ojo, y de filtración.
qué son nitritos, qué son amoníaco y qué es nitratos. Cosas básicas. Ya sabiendo eso, les digo, ok, traten de mantener el pH a un punto siempre estable. Si en su grifo, si en la tubería de su casa le sale en 7.2, mídalo. Le sale en 7.2, métalo siempre a 7.2. Hace el cambio de agua lentamente. Y me dicen, señor, lo que pasa es que a veces son 200 litros, un cambiecito de agua, 300 litros, lentamente no termino en un día. Bueno, pues usted tiene discos, por favor, un día a la semana, hágale el cambiecito lentamente, que entren esos 300 litros en 6 horas, no importa, que entren lento. Y en la medida de lo posible, si pueden temperar el agua antes de entrarla al acuario, muchísimo mejor, para que entre exactamente a la misma temperatura. Esas son cosas básicas que van a agradecer los discos y no lo van a resentir luego en alguna enfermedad, porque el peor enemigo del disco es el estrés. No es ninguna enfermedad, no es ningún otro pez, es el estrés. Ojo, las enfermedades generan estrés. Los otros peces también generan estrés, por supuesto. Hay muchos factores que generan estrés. El disco tiene que estar tranquilo porque él es el rey del acuario. Tenemos que tratarlo como tal, por favor. No les demos cualquier alimento ni les tiremos agua completamente fría de un solo chorro. Ellos son peces que son los reyes del acuario. ¿Estamos de acuerdo? Don Hernán, nosotros en reiteradas ocasiones en este programa hemos dicho que nosotros, nuestra principal misión como acuaristas no es cuidar peces, no es cuidar corales. Correcto. Es cuidar la calidad del agua que tenemos. Y escuchando a José Andrés y a Filip, definitivamente nos confirman la gran responsabilidad que conlleva tener discos en cuidar la calidad de agua. Y rescato algo que dijo José Andrés ahora. A veces cuando adquirimos un acuario, escatimamos en comprar un equipo adecuado. ¿Y cuántas veces vemos en los grupos de WhatsApp o los grupos de Facebook acuaristas teniendo problemas con metales pesados o con muertes súbitas porque adquirimos un termostato, un calentador de baja calidad que en determinado momento falla o se corroe, o no tenemos un termómetro, entonces no sabemos exactamente por dónde anda el agua, o inclusive la calidad del alimento, porque aquí lo hemos dicho, inclusive hago mías unas palabras suyas, don Hernán. Los peces reciben como los humanos, si les damos de comer o comida rápida, comen todos los días comida rápida, pero la pregunta es, ¿qué tanto estamos nosotros alimentando a los peces en forma nutritiva? Y entonces la pregunta para ir ya finalizando el programa y el tema que estamos analizando, Filip y José Andrés, ¿cuáles son las consideraciones que tiene que tener una persona a la hora de comprar un pez disco? ¿En qué debemos de fijarnos en la tienda de confianza a la cual nos gusta visitar? Bueno, don Ricardo, a mí primero que nada me gusta ver en las peceras en las que están, las condiciones, todo, porque eso va a demostrar mucho el cuidado que han recibido los días que están en la tienda. Si uno sabe que una tienda es para tránsito del pez, de esos días que está ahí, si la pasó mal, se estresó y ya eso va a generar consecuencias. Luego, definitivamente, así en negrita, no comprar un disco de menos de 2.5 pulgadas. De hecho, entre más grandecito lo puedan comprar, mejor. Pero esas moneditas de 500, moneditas de 100 que venden, eso evítenlo, porque más bien se van a llevar un chasco y van a terminar saliéndose del hobby. Luego, a la hora de comprar un disco, lo primero que hay que ver es su coloración y su actividad, ver que ande bien activo, con los colores bien intensos. Si uno ve que el disco está oscuro y con las aletas retraídas, eso es un no compre rotundo. Eso es que el disco está estresado y ya posiblemente con alguna enfermedad. Luego hay que ver bien el tamaño del ojo en relación al tamaño del cuerpo, porque eso nos va a indicar la edad del pez. El tamaño del ojo va a indicar la edad del pez, y si el ojo es muy grande para el tamaño que tiene, va a significar que es un pez que está rezagado en su tamaño, en su crecimiento, que posiblemente no ha recibido una buena alimentación en los lugares en los que ha estado, y es un disco que tal vez tenga colores muy bonitos y todo, pero la verdad no vale la pena. Luego,
Los discos son peces de jerarquía, de cardumen, y siempre va a haber un disco líder de ese cardumen, un alfa. Esos vale mucho la pena escogerlos, por lo general son los más saludables. Y recordemos siempre, después de comprar un pez, es bueno hacer una cuarentena. Y una cuarentena no necesariamente es medicar el pez, es tener el pez aparte unos días, verlo que defeque con buen color, que no esté haciendo heces blancas, porque las heces blancas son sinónimo de parásitos en los discos. Y ver que el pez esté con un buen comportamiento de ánimo y todo. Y se pueden hacer ciertas medicaciones, sí, pero va a depender mucho del pez. Yo a mis clientes les recomiendo que traten de adquirir siempre los peces, ojalá todos de un solo tiro, pero muchas veces no es la posibilidad. Y si no, les recomiendo también adquirirlos de una misma granja o así, para que la compatibilidad del pez no se vaya a ver afectada, porque hay peces que portan unas enfermedades, otros que portan otros, y esto en los discos es complicado. Acá el compañero José Andrés les podría extender un poco más de eso. Claro que sí. Bueno, yo diría más que complicado, mi compañero Philip, es interesante. Yo me gusta llamarlo interesante. Pero más que ahondar en el tema de enfermedades, que hay muchas, por muchos motivos, es evitar. ¿Ok? Voy a seguir con esa palabra, siempre evitar enfermedades. Ok, entonces, como dijo el señor Philip, no adquirir, recalco esto, no adquirir, por favor, discos pequeñitos, por favor, en la medida de lo posible, mayores de 3 pulgadas, 3.5 pulgaditas hacia arriba, ¿ok? No esas moneditas de 500. Eso tenía que volverlo a tocar el tema. Luego, ¿qué hago yo? ¿Qué recomiendo a mis clientes cuando van a ver un disco? Porque no solamente yo los curo, también los vendo, pero también los asesoro, ¿ok? Entonces les digo, ok, fíjense en la calidad del pez. Y cuando hablo de calidad, mucho ojo con esto. No hablo solamente de la variedad, ni de que si tiene pimienta o no tiene pimienta, que si tiene la letita torcida o la tiene recta. No. Estoy hablando de la calidad de salud que tenga él. ¿Cómo sabemos la calidad de salud que trae el pez disco? Revisémosle las branquias. ¿Qué tanto las abre? ¿Las abre mucho? ¿Abre solo una? ¿Abre las dos pero las abre poco? ¿Boquea poco, lento? ¿O boquea muy fuerte, muy rápido? ¿Pasa muy en la parte de arriba del agua? Está buscando oxígeno, tiene problemas de branquias. Mucho ojo, mucho cuidado. Le dan de comer, llegamos de casualidad cuando el vendedor le estaba dando de comer y no quiso comer, o come, tal vez sí, tal vez no. Mucho cuidado, ¿ok? Está en una esquina, como dijo el señor Philip, está esquineado, está con las aletas retraídas, está oscuro. Mucho cuidado. Las aletas laterales, se le queda alguna pegadita al cuerpo. Mucho cuidado. Todos estos son factores o síntomas, sintomatologías, entre otras muchas más que hay, de posibles enfermedades. El ojo lo tiene muy grande, lo tiene más grande que su cabeza, o casi abarca su cabeza. Mucho cuidado. Tiene retraso, y si tiene retraso es probable que sea por alguna parasitosis interna que no lo está dejando crecer. Entonces, mucho cuidado. No solamente la calidad conlleva a que es redondito, es muy bonito, es la variedad Pigeon, es la variedad Alenker Red. No solamente eso es calidad. Tiene que ir las dos de la mano. Y la más importante para mí es la calidad en salud. Porque si el pez no es tan hermoso como el de mi compañero de a la par, pero es muy saludable, para mí vale más, porque me va a dar muchos bonitos momentos y me va a dejar disfrutarlo durante muchos años. Pero si mi pez es súper hermoso, es del reconocido criador X y no tiene calidad en salud, no me va a durar mucho tiempo y se va a morir, o voy a estar sufriendo. Pero en el mejor de los casos, los que ya conocen al doctor de los discos, me llaman, me buscan y con mucho gusto estamos para servirles.
Señores, ustedes han señalado reiteradamente en el programa que uno de los factores más de mayor cuidado con los peces discos es el tema del estrés. Obviamente no el estrés per se, sino porque el estrés va a generar una afectación importante en el sistema inmunológico del pez, y eso lo va a exponer a todo tipo de circunstancias, y cualquier pequeña cosita que se pueda dar en el acuario no va a ser asimilada de la misma manera, como una persona que tiene un sistema inmunológico muy afectado, pues hasta una gripe le puede causar una seria afectación. Entonces, ya hablamos de la calidad del agua, hablamos de una correcta nutrición, de una correcta selección del pez, etcétera. Aquí la pregunta que quiero hacerles es: ¿cuáles son las enfermedades más frecuentes, más recurrentes que ustedes se han topado, y qué señales de alerta debería de tomar el acuarista? Bueno, aquí cabe destacar que el disco, si nos vamos de donde se origina y todo, tiene un sistema inmune muy deficiente. El disco en estado salvaje, hay registros de que han vivido en aguas con pH de 4.5 y aguas muy muy ácidas. Entonces, según muchos libros, hablan de que el sistema inmune del disco como tal es su entorno en su estado salvaje. Eso evita que tenga mucho tipo de enfermedades. Las enfermedades más comunes que yo veo en discos: número 1, la examita. Esta enfermedad es difícil de curar, pero es curable. En lo personal, a mí me gusta, para obtener un claro diagnóstico hay que ver las heces del pez, ver la actividad del pez, porque cuando tienen eso se ponen como un poquito letargados, dejan de comer, y bueno, como lo mencioné, la principal seña son las heces. No necesariamente las heces blancas van a ser seña de examitas, porque hay otro parásito muy común que se llama el mintos, que también genera unas heces de un color blancuzco. Sin embargo, tienen ahí ciertas diferencias. A pesar de la temperatura y todo, he visto muchos discos con IC, la enfermedad del punto blanco. Esa enfermedad se ve externa en el pez, es muy, muy fácil de ver. Y otra enfermedad que es muy común en los discos es la enfermedad del terciopelo, que se les comienza a ver la piel como blancuzca, y esa enfermedad es bastante agresiva, en mi opinión personal, porque el pez con examita puede, digamos, tardar más tiempo que con esta otra enfermedad en comenzar a presentar síntomas y una desmejoría en general. No sé vos, José, ¿qué opinas? Correcto. Voy a agregar algunas cositas, pero estoy completamente de acuerdo. En cuanto a lo que es la examitosis o la examita, es una enfermedad muy recurrente en los discos, sin embargo no debe serlo. Y me van a preguntar por qué. El problema, o mucho problema, que sucede con la examita, al menos les comento en mi poca experiencia con los discos, mis discos hace más de casi 3 años no tienen examita. Y me van a preguntar, bueno, ¿cómo haces? Yo creo que descubrí que lo más sencillo y saludable para el disco es darle mucha variedad de comida, de alimento, pero de muy buena calidad, que ya lo dijeron los señores acá, y hay que seguir eso. A ver, no me pongo a inventar recetas de papillas, no me pongo a comprarle papillas al vecino, al de allá, al de acá, no, compro gránulos de muy buena calidad. Mis discos crecen grandes, crecen hermosos,
saludables y no les da examita. Entonces es cuando yo le digo a la gente, entiendan, si hay una empresa multinacional que ha gastado trillones de dólares en estudios para alimentos para peces, ¿por qué vamos a ir nosotros a inventar una papilla? ¿Es buena? Pues sí, hay fórmulas buenas para papillas, sobre todo cuando están pequeñines. ¿Ok? Que les damos artemia y que les damos una papilla cuando empiezan ya a comer papilla para engordarlo rápido. Pero, ojo, no estoy diciendo que la papilla es la mera causante de la examitosis, no, pero ayuda mucho a que dé examitosis, sobre todo con algunas recetas que no son las más adecuadas. Pasando esa página, perdón, algo más que quería agregar, las examitas. Las examitas en el grupo de las examitas hay muchísimas familias. No solo existe una examita, quiero agregar eso. Son muchos tipos de examitas y la gente normalmente eso no lo sabe. Luego, en cuanto a los helmintos que habló Don Philip, es muy cierto, es como un tipo de gusanillo cuando uno lo ve al microscopio, que son tremendos con los intestinos. Me gusta revisar las heces de los peces, sobre todo mis discos y los discos de mis clientes, por supuesto, en el microscopio y revisar qué tipo de parásito lo está afectando. Muy interesante ver eso en microscopio. Luego, en cuanto a lo que es bacterias que el señor Philip le llamó costia, si no recuerdo, le llamó manchas blancas o terciopelo. Yo le llamo bacteriosis en los discos. Se lo dedico a los discos esa palabra, bacteriosis, porque es una enfermedad, o son varios tipos de enfermedades generados por bacterias gram negativas o bacterias que no necesitan oxígeno, por llamarlo así, para sobrevivir, sobre todo las anaeróbicas. ¿Qué hacen de sus cosas? Tienen muchas funciones en el acuario, sí, pero también tienen una función interesante que es atacar al pez disco, y eso sucede cuando tenemos mal aseo en la pecera o poco aseo en la pecera, cuando tenemos mucha cantidad de variedad de peces que no solamente son discos, sino metemos que el gupicito, que el otro, damos demasiada papilla y no la recogemos, no sifonamos, porque creemos que la inversión grande que hicimos en canister y en filtración va a ser todo por nosotros, y no es así. Cuando damos mala calidad de alimento, aunque sea gránulo, cuando utilizamos mucho el mal hábito de meter peces sin cuarentenar, que lo dijo el caballero Philip. Simplemente los compramos en el acuario o donde el criador aquel o donde aquella que se dijo llamar criadora, y simplemente los compramos y los trajimos al acuario nuestro y los metimos. Les hicimos una excelente aclimatación, entre comillas lo digo, y los metimos al acuario. Eso está mal, y ahí vienen las bacteriosis, las incompatibilidades de bacterias, porque hay muchas familias de bacterias también, se los comento. Entonces, si prevenimos o tenemos los cuidados necesarios, los discos no se nos van a enfermar. Hay que seguir ciertos parámetros básicos en eso. Y por último, parásitos branquiales. Estos son muy interesantes, creo que no los tocó el señor Philip, pero los voy a tocar yo por acá. Son unos bichitos muy interesantes que se pegan a las branquias y que cuando ellos atacan, por lo general, atacan desde muy temprana edad en los discos pequeñitos que yo les comentaba, en los de 3 pulgadas hacia abajo. Son muy mortales, son un 95%, podría decir yo, mortales. Pero cuando atacan, cuando el disco está en 3.5 pulgadas hacia arriba, está más grande, en otras palabras, el disco le pica, el disco se rasca, el disco está incómodo, hasta puede dejar de comer un poco. Bien, como siempre nos gana el tiempo don Hernán, José Andrés y Philip, pero queremos agradecerles a ustedes por estar en esta mañana con nosotros. Gracias, muchachos, por compartir tanto de este pez tan fascinante. Muchísimas gracias por estar en sintonía de Radio Monumental, gracias por estar en Acuariofilia Marina en esta mañana. Los invitamos, por supuesto, a seguir en la gratísima compañía de los 93.5 de la frecuencia modulada. Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio, gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina.